Bueno, buenas tardes. Agradecemos la presencia de todos los amigos y las amigas de la Casa de las Américas y su asistencia a esta conferencia, El Orden Mundial en Descomposición, Poder a la Humanidad, Evitar la Tercera Guerra Mundial, del politólogo y sociólogo argentino Atilio Borón. Atilio nos decía que hiciéramos una presentación corta, porque además, de una manera u otra, todos nos hemos relacionado también con su labor, con sus textos, con su actividad, y ciertamente podríamos presentarlo a partir de los estudios universitarios, a partir de los artículos publicados, a partir incluso de su presencia en diferentes espacios de transformación, de activismo, pero nosotros preferimos presentarlo como el amigo de Cuba que es y el amigo de la Casa de las Américas que también es. Por eso agradecemos también, como expresión de esa amistad, la presencia de las autoridades del Ministerio de Cultura, de Alpidio, el ministro de Cultura, Jaime, vicepresidente de la Casa de las Américas, el embajador de Argentina, Omar, el director de la Biblioteca Nacional, y a todos aquellos que se han acercado hoy aquí a la sala Galich. Y hablaba de la presencia y la amistad de Atilio porque además se ha reflejado en Cuba, en el ámbito editorial cubano. Hace poco nos preguntaba sobre un libro recientemente, bueno, en 2018, con la pandemia por medio, casi todo parece reciente, aunque hayan pasado 4 o 5 años, publicado por la editorial Ciencias Sociales, con la que tiene o ha tenido varios libros publicados. Yo recuerdo de los primeros que pude ver fue Tras el Búho de Minerva, con otras editoriales, en el propio sello editorial, el Fondo Editorial Casa de las Américas, publicó su libro que había resultado premiado con el premio extraordinario Ezequiel Martínez Estrada en el año 2004, un libro que había sido publicado originalmente en el 2002 y que nosotros tuvimos la oportunidad, Imperio e Imperialismo, de publicar en el 2005. También el Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinelo publicó un libro de Atilio. Por acá está el director, el recién nombrado director del Instituto Marinelo, Luis Emilio, que también lo saludamos. Y que nos alegra mucho que puedan estar por acá. Y esa misma presencia también se ha dado tanto en las actividades por el Bicentenario en el año 2010, cuando participó y nos acompañó activamente en su presencia en la revista Casa de las Américas. Recuerdo los números 227, 231, en que aparecen textos de Atilio, y sobre todo es un indicativo de esa amistad, que siempre esos textos, o generalmente esos textos, han aparecido en momentos muy difíciles, en momentos muy complejos, tanto en el ámbito político, que no son consustanciales, pero que en determinados momentos sufren o viven expresiones mucho más fuertes, y siempre Atilio ha sido una de las compañías amigas en ese sentido. Entonces yo creo que, cumpliendo con el mandato también de no ampliar mucho la presentación, de no excederme, recibirlo como lo que es, un amigo de Cuba y un amigo de la casa. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, ¿se escucha, no? Buenas tardes a todas y todos, ¿no? La verdad, un honor estar otra vez en esta, que como decía el compañero, es realmente mi casa, así la siento, está asociada a múltiples recuerdos, a grandes conversaciones que supe tener en esta casa, principalmente, pero no solo, con Roberto Fernández Retamar, a quien le debo mucho de mi obra, de mis preocupaciones, por supuesto a Jorge, a tanta gente, no podría nombrarlos a todos, y la verdad sí, es un gusto estar de nuevo en Cuba después del paréntesis ese muy largo de la pandemia. Y me excuso de tener que tener una laptop capaz prendida, pero es que no tenía hoy conexión, no había manera de poder imprimir este pequeño documento, y como no confío ya tanto en mi memoria, prefiero tenerlo así para evitar una laguna
embarazosa que sería para todos ustedes, cómo se quedó, qué le pasó, los años, etcétera. Bueno, entonces lo tengo acá escrito y va a ser más sencillo. Bueno, la idea era justamente explorar un poco esta problemática tan grave que tenemos hoy, que pudiera llegar a desembocar claramente en una tercera guerra mundial. Digo pudiera y subrayo eso porque no hay un determinismo que fatalmente nos empuje, ¿verdad?, a que se llegue a tan dramático e irreversible desenlace. Pero no puedo dejar de mencionar que hay algunos estudiosos, algunos analistas que están jugando, a mi manera de ver, de una manera un tanto irresponsable, con la posibilidad de que efectivamente el conflicto en Ucrania termine detonando una tercera guerra mundial, que como bien decía Einstein, cuando le preguntaron qué piensa de cómo sería una tercera guerra mundial, la respuesta que dio Einstein dijo: mire, no sé cómo podría ser la tercera, pero sí le puedo garantizar cómo sería la cuarta guerra mundial. Se libraría con piedras y con palos. Eso dijo Albert Einstein, ¿no es cierto?, en un momento en que le preguntaron qué pasaba si había una guerra. Bueno, lo que estamos viendo ahora, ¿verdad?, en Ucrania es un escenario de batalla que surge como producto de una determinación tomada por Estados Unidos hace mucho tiempo, y la determinación es producir la fragmentación en 8, 10 o 15 países de Rusia. Esta es la base fundamental para entender, ¿no es cierto?, por qué Putin hizo lo que hizo, por qué Rusia avanzó en esa operación militar especial, y que me niega a llamarla invasión, ¿verdad?, o en todo caso una invasión preventiva, porque lo que estaba claro era que Rusia iba a ser atacada, y esto había sido anunciado permanentemente por diversos informes que se filtraron y que están en la internet, informes oficiales de distintas agencias del gobierno de Estados Unidos. ¿Verdad? Por lo tanto, lo que está ocurriendo en Ucrania es una guerra librada por Occidente, bajo la dirección de Estados Unidos. Estados Unidos es el gran director, el jefe de esta ofensiva militar, con el acompañamiento servil, vergonzoso, deshonroso de los gobiernos europeos, y que tiene como antecedentes un par de documentos a los cuales me voy a referir brevemente. Uno es el famoso informe Wolfowitz, por el nombre de su redactor, Paul Wolfowitz. ¿Quién fue Wolfowitz? Wolfowitz es un ciudadano israelí-americano que en los años de Bush padre fue segundo del Pentágono, fue subsecretario de Defensa del gobierno de los Estados Unidos. Wolfowitz pertenecía al ala más radical de los teóricos neoconservadores, y cuando se produjo la implosión de la Unión Soviética, poco tiempo después, ¿verdad?, Wolfowitz publica lo que se dio en llamar orientaciones, guidelines, orientaciones para la nueva política exterior de Estados Unidos en relación a Rusia. Eso era un documento privado que, como suele ocurrir, logró filtrarse a la prensa, o alguien lo captó y lo vendió, esto nunca lo sabremos, pero lo cierto es que el documento llegó a manos de la gente del New York Times y publicó ese documento. ¿Qué era lo que decía, en lo esencial, el documento de Wolfowitz? Decía, en primer lugar, advertía en contra del optimismo que permeaba en los Estados Unidos en el momento del derrumbe de la Unión Soviética, diciendo lo siguiente: no hay ninguna razón para el optimismo, porque a pesar de que Rusia ya no es más un país comunista, a pesar de que la Unión Soviética se ha disuelto, Rusia sigue siendo un país demasiado grande, demasiado poderoso, con una tecnología militar muy, muy desarrollada, que por lo tanto, por su sola presencia,
va a seguir siendo un obstáculo para el avance de los intereses de los Estados Unidos en Eurasia. Y por lo tanto, lo aconsejable es avanzar en un proceso de acoso a Rusia y finalmente lograr lo que lograron en Yugoslavia muchos años después, que fue la desaparición de Yugoslavia, territorio que hoy es la base de 7 pequeños países, ninguno de los cuales tiene la menor gravitación, ni siquiera en su entorno inmediato, en el mar Adriático y en la zona de Medio Oriente. Esto fue lo que decía Wolfowitz. No tenemos que engañarnos, Rusia sigue siendo el enemigo. Se filtró a la prensa, hubo un gran escándalo. Wolfowitz dijo que esto era simplemente, no era la política de Estados Unidos, que era simplemente un borrador, que para organizar un trabajo de reflexión sobre la situación en Rusia y la política de Estados Unidos, pero lo cierto es que el informe nunca fue desmentido. Y el informe está, pero tiene un carácter ultra secreto. Se filtró lo que se filtró con Wolfowitz y nada más, pero eso era suficientemente claro, ¿verdad? Sobre todo cuando uno pega un salto y de 1992 viene hasta febrero del 2019, en donde ahí aparece ya un informe de la corporación RAND. La corporación RAND es un tanque de pensamiento del Departamento de Defensa de Estados Unidos, del Pentágono. Es más que un tanque de pensamiento, como ellos se autodenominan, es una pequeña universidad. Digo, es una corporación que nuclea a 1.800 funcionarios, o sea, no es lo que normalmente es un tanque de pensamiento. Es una universidad dedicada a temas de defensa, temas estratégicos, temas de todo tipo. Tiene un equipo de funcionarios de unos 100 funcionarios administrativos, pero el resto, 1.700, son todos PhDs, doctores, máster, graduados, postdoctorados, etcétera, especializados en cuestiones militares. Ellos publicaron ese informe, que también una parte se logra ver en la web, que se llama Sobreextendiendo y desequilibrando a Rusia. Esta es la traducción al castellano, Overextending and Unbalancing Russia, sería en inglés, Sobreextendiendo y desequilibrando a Rusia, en donde plantean, en primer lugar, la necesidad de continuar a fondo con las políticas de las sanciones. Es necesario persistir, acrecentar, desarrollar mucho más finamente las sanciones económicas que tenemos que aplicarles a Rusia. Rusia es el gran enemigo a vencer y por lo tanto no podemos ceder en este terreno, pero sobre todo ellos hacen una evaluación en 7 grandes campos: el campo financiero, el de la producción, el del comercio internacional, pero hay un campo específico que es el campo militar, ¿no es cierto? Y entonces, como es usual en algunos documentos de Estados Unidos, eso viene acompañado, o mejor dicho, es realizado siguiendo una metodología, el análisis de costo-beneficio, en donde para cada política, sanción en materia de comercio de petróleo tiene el costo, el beneficio y la probabilidad de aplicar esa política. Todo esto lo hace para cada uno de los 7 grandes rubros. En el rubro militar, que es el más importante, el primer punto de lo que recomienda la RAND en la cuestión militar es la instalación de armas letales en la frontera entre Ucrania y Rusia. Dicho textualmente como se lo estoy diciendo, instalar armas letales, o sea, armas de destrucción masiva, claramente en la frontera entre Ucrania y Rusia. ¿A los efectos de qué? De provocar que Rusia venga a la guerra. Y hacen ahí un paralelo sobre lo de Afganistán, cuando la Unión Soviética entró en Afganistán y que se quedó empantanada en Afganistán. Tenemos que lograr que Rusia haga lo mismo. Y efectivamente, junto con eso había otras medidas, por supuesto, la expansión más fuerte de la OTAN, incorporar a otros países que todavía no estaban en la OTAN, ¿no es cierto? Suecia, no sé si Finlandia, en fin. Pero todo un plan de ataque sistemático. Y es obvio que esto fue conocido por las autoridades rusas y actuaron en consecuencia.
le venían advirtiendo, íbamos a instalar ahí armas de destrucción masiva. Se había ya producido en Ucrania el golpe de Estado del 2014, ustedes recordarán. Ese golpe de Estado fue un golpe que fue concebido para acabar con un gobierno prorruso que había en Ucrania, el gobierno de Víktor Yanukovych. Cuando digo prorruso, digo un gobierno típico de Ucrania, porque como lo recuerda Solzhenitsyn, que no era precisamente prosoviético, Ucrania había sido históricamente parte de Rusia, o por lo menos gran parte de Ucrania. La otra parte está siendo ahora reclamada por Polonia, que es otro de los problemas que se está armando graves ahí a propósito de la guerra, que Polonia está diciendo este territorio en realidad era mío, se fue cedido en el marco de la revolución socialista en Rusia, la Unión Soviética, pero bueno, están los polacos planteando la necesidad de recuperar ese territorio. Es un tema que vamos a hablar un poquito después. Pero básicamente, entonces, lo que decía Solzhenitsyn es que Ucrania y Rusia tienen una relación muy especial. De hecho, hasta hace poco, lo que podía ser el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa rusa no estaba ni en Moscú ni en San Petersburgo, estaba en Kiev. Esto habla claramente de la vinculación. La Iglesia Ortodoxa rusa con sede, el Vaticano estaba en Kiev. Y una parte importante de la población ucraniana, la parte que está en el sur y en el este, era ruso parlante, rusófono, era su lengua natural, su lengua original, ¿no es cierto? Y ese sector de Ucrania había sido sistemáticamente atacado cuando se produjo el golpe del 2014 por parte de los gobiernos sucesores a Yanukovych. Comenzaron los bombardeos, comenzó una guerra no declarada en contra del Donbass, como se le llama a esta región, y esto fue un elemento que hizo que Putin llamara la atención y tratara de ver si se podía organizar un acuerdo. Se logra un acuerdo en Kiev para poner fin a estas agresiones, pero finalmente ese acuerdo fue violado por los sucesivos gobiernos a instancias del gobierno de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que indujo a Ucrania a seguir atacando a aquella población, siempre con esta idea en la cabeza de hacer que Rusia saliera de su territorio, se metiera en una guerra, se desangrara en una guerra, y es lo que de alguna manera está ocurriendo ahora. Solo que las cosas no pasaron como se esperaba, ¿verdad? Como le dije recién, hay toda una serie de reflexiones, algunos análisis muy tremendistas, por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que se ve en la web, ¿no es cierto? Gente que de repente dice, bueno, hay un gran intelectual especialista francés, Emmanuel Todd, que es un poco dado a estas versiones demasiado tremendistas, diciendo, bueno, la Tercera Guerra Mundial ya empezó. Yo no estoy tan seguro de eso, y creo que el mundo va mucho más de que Europa Occidental, Europa Oriental y Estados Unidos, pero lo que sí no podemos dejar de mencionar es que los acontecimientos de Ucrania produjeron dos sorpresas. Primero, que el ejército ruso no era tan poderoso y tan avasallante como se pensaba. Es decir, siendo muy, muy importante, ese ejército ha tenido grandes dificultades para avanzar y consolidarse en Ucrania. Cierto es que es un ejército que no apeló a todo su arsenal convencional y no convencional. Claro, pasa que si hubiera apelado, ¿no es cierto?, a un armamento mucho más sofisticado, por ejemplo, la utilización de misiles supersónicos o inclusive bombas nucleares tácticas, la historia de la guerra sería muy diferente. Pero claramente en el proyecto de Rusia no es lograr una destrucción que torne imposible luego establecer una negociación con el que sea gobierno en Ucrania, sino llegar a, bueno, resolver el tema del Donbass y asegurarse de que en Ucrania no van a haber bases de la OTAN. Pero lo cierto es que ese ejército no arrasó, como se pensaba, a la defensa ucraniana. Y la otra cosa es que la economía rusa tampoco era tan débil como se pensaba en Occidente.
¿verdad? La idea era que, bueno, ese ejército era omnipotente y que la economía rusa era muy débil y muy vulnerable. Las dos cosas no resultaron ciertas. Evidentemente, ese ejército tuvo capacidad, tiene, porque ha ocupado, cuidado, 16% del territorio ucraniano está en manos de Rusia en este momento. Y yo diría el 16% más importante, porque es todo lo que está sobre la costa del Mar Negro. Les falta realmente consolidar la conquista de Odessa y ya tienen prácticamente un control total de esa región. Pero bueno, la otra cosa es que Ucrania, ¿verdad?, no era solamente Ucrania, sino que Ucrania terminó siendo realmente una especie de portaaviones terrestre de la OTAN. A pesar de que Ucrania no estaba en la OTAN, no es un dato desconocido para nadie que asesores militares, armamentos bastante sofisticados, sobre todo procedentes del Reino Unido y de Estados Unidos, ¿verdad?, estaban instalados en el territorio ucraniano. Ese ejército no era solo el ejército de Ucrania, era, se podría decir en parte, un ejército de la OTAN, que después en los hechos se comprobó que efectivamente la OTAN desempeñó un papel absolutamente fundamental, desempeña un papel absolutamente fundamental en esta guerra. Y que las autoridades ucranianas no tienen gravitación real sobre el curso de la guerra y las posibilidades futuras. A todo esto, hay un dato que no podemos dejar de mencionar. Yo tenía unas láminas, pero bueno, no pude, con todo este tema que tuve con la internet, traerlas a colación acá, pero una lámina muy interesante en donde se comparan 4 portadas de periódicos europeos, uno de ellos era el Guardian, los otros 3 no recuerdo cuáles eran, en el año 2021, en donde básicamente el texto que se leía era el siguiente: bienvenidos a Ucrania, el país más corrupto de Europa. Textual, esa es la tapa del Guardian, por ejemplo, el país más corrupto de Europa. Y había otras, incluso noticias, portales de la CNN que decían básicamente lo mismo, hablaban de la escandalosa corrupción que estaba campando en Ucrania. Producida la invasión, mágicamente, a partir del 24 de febrero, Ucrania pasó a ser un país ejemplar, una democracia digna de ser imitada, y Zelensky, en lugar de ser ese régimen, la cabeza de un régimen corrupto, era un luchador por la libertad, la democracia y los derechos humanos, y una persona que merecía todo el apoyo. Esto para ver, digamos, lo que significa el terrorismo mediático, tema que nosotros en América Latina entendemos muy bien. La idea entonces es que evidentemente la OTAN estaba muy metida, está muy metido en todo esto, y ahí tenemos entonces una situación en la cual uno puede preguntarse, bueno, ¿y esta guerra puede terminar? ¿Cuándo puede terminar? ¿Quién puede decidir, verdad, que esta guerra se termina? Bueno, esa decisión solo la puede tomar el gobierno de Estados Unidos de acuerdo con el gobierno de Rusia. No hay nadie más que tenga algún grado de posibilidad de intervenir en el sentido de decir vamos a parar esta guerra. Esto depende de Biden y de Putin, puesto así en términos personales. Nadie más. ¿Qué ha pasado con todo esto? Lo que ha pasado, ¿verdad?, es que Estados Unidos, que como sabemos es un país que ha iniciado un declinio, una declinación irreversible, ¿verdad?, de su poderío internacional, lo cual no quiere decir que Estados Unidos se convierta en un país irrelevante, nada de eso, va a seguir siendo un país de una importancia excepcional, pero que ya no es la que tenía antes. Y esto es algo que lo ven, digamos, los más lúcidos analistas internacionales de Estados Unidos, todos los cuales coinciden en que el problema de Estados Unidos no es si está en declinación o no, sino el ángulo de la caída. Y ellos utilizan mucho la metáfora, ¿verdad?, de un avión, cuando dice, bueno, uno puede,
¿no es cierto?, imaginar 3 escenarios posibles de la llegada de un avión a la Tierra. Una llegada catastrófica, el avión entra en picada y se estrella en la Tierra, el imperio americano carcomido por sus problemas internos, por el acoso de sus adversarios, por la guerra comercial con China, por el desequilibrio con Rusia, finalmente se derrumba, se cae, y bueno, ese escenario es muy, pero muy poco probable. También es poco probable el segundo escenario que manejan los analistas norteamericanos, diciendo que el imperio americano es como un avión que viene lentamente descendiendo de a poquito, finalmente toca tierra, casi sin que los pasajeros se den cuenta de que llegaron a aterrizar. Dice, ese escenario también es muy poco probable. Lo que ellos plantean como el más probable, y ahí hay que inscribir entonces el tema de la guerra, es un escenario en el cual Estados Unidos es como un avión que aterriza en medio de una fuerte tormenta, con vientos cruzados, tormenta de nieve, lluvia torrencial, etcétera, grandes tumbos, pero bueno, finalmente después de diversas tentativas que tocan algunas ruedas pero no alcanzan a tocar todas, sube un poco, baja, finalmente aterriza. Y ellos dicen, es el escenario más probable. Y es el que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando un país, un imperio, se encuentra ante un escenario así? Bueno, trata de reforzar el control sobre sus protectorados. ¿Y cuáles son los 2 grandes protectorados que tiene Estados Unidos? El primero, y más importante de lejos, somos nosotros. Para que no quede ninguna duda, cuando la señora Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, con jurisdicción en toda América Latina y el Caribe, excepto México, pobre México, México está bajo la jurisdicción del Comando Central del Ejército de Estados Unidos, para que vean, digamos, que el López Obrador no las tiene todas consigo. Porque México entra en la jurisdicción, como entra Texas, como entra Alaska, del Comando Central del Gobierno de Estados Unidos. Todos los demás países de Latinoamérica y el Caribe entramos en el Comando Sur. La jefa del Comando Sur, la señora Richardson, en los últimos año y medio, desde que está en el cargo, no se ha cansado de definir a este sistema en el cual nos encontramos, el sistema interamericano, las Américas, como queramos llamarla, como nuestro vecindario. Ella lo dice en inglés, our neighborhood, nuestro vecindario. Y dice además que en este vecindario hemos convivido armónicamente, son sus palabras, no la inventé yo, armónicamente durante 200 años, por supuesto, doctrina Monroe, que el 2 de diciembre cumple 200 años, y creo que en Casa de las Américas habría que hacer una conmemoración especial, porque eso es cosa muy seria y muy actual. Dice, en este vecindario, dice la señora Richardson, hemos convivido armónicamente 2 siglos y tenemos que evitar que vengan gentes de afuera a intrometerse, a inmiscuirse en nuestros asuntos, destruir nuestra buena relación y apoderarse de nuestros recursos. Esto no lo habían dicho antes. El jefe anterior de ella, Craig Fuller, jamás habló de nuestros recursos, pero hay una escalada. Ya la señora Richardson va por todos los gobiernos, los visita y le dice, tenemos que cuidar nuestros recursos. Y puso ejemplos, por ejemplo el litio, del cual hay tanto litio en Bolivia, Argentina y Chile, el cobre, que hay enormes cantidades, cuidar el oro, cuidar el petróleo, cuidar el agua que tenemos, dijo, el agua que tenemos. 32% del agua dulce del planeta Tierra está en América Latina y el Caribe. Entonces, esto me parece que es el dato fundamental que habla de esta ofensiva brutal de Estados Unidos, que pasa del plano de la retórica a presionar fuertemente a los gobiernos de la región para alinearse en esta guerra, alinearse en contra de Rusia y, por lo tanto, a facilitar los esfuerzos para derrotar a Rusia. Este, digamos, es el dato fundamental a tener en cuenta en relación a este protectorado que hay en América Latina y el Caribe, a este vecindario.
Y por eso vemos nosotros el aumento de la frecuencia de las visitas de altos funcionarios del gobierno americano que vienen permanentemente a decir la misma cosa. Saquen a China del medio, saquen a Rusia, saquen a Irán. La señora Richardson ha dicho que 3 visitantes indeseables en este armonioso vecindario que tenemos en América Latina y el Caribe son, y lo dijo en ese orden, Irán, China y Rusia. Y entonces exhortando a los gobiernos de esta región a no hacer lugar a la presencia de estos países en nuestro vecindario. El segundo protectorado importante es el europeo. Los gobiernos europeos, ¿verdad?, han venido resignando crecientemente márgenes de autonomía, de autodeterminación nacional, han caído en la indignidad más absoluta, porque uno puede entender que gobiernos latinoamericanos o caribeños, ¿verdad?, gobiernos débiles que dependemos mucho de Estados Unidos, piensen nomás, por ejemplo, el gobierno de México, ¿verdad? El gobierno de México puede querer tomar un papel muy activo en algunos terrenos internacionales, lo toma. La colaboración con Cuba ha sido siempre muy importante, más con López Obrador ahora, pero a un costo creciente. ¿Por qué? Porque el otro día en las mañaneras, este jueves, López Obrador, que ustedes saben, todas las mañanas él se planta frente a los periodistas y comenta las noticias o las actividades del día, cosa que realmente tendrían que hacer todos nuestros gobiernos. Es lo que hacía Chávez todos los domingos en el Aló Presidente, es lo que hacía Correa en las sabatinas los días sábados, pero pocos presidentes lo hacen, ¿no es cierto? Yo he sugerido que el gobierno de la Argentina hiciera, no las mañaneras, pero bueno, tuviera una política de comunicación más efectiva, más activa con su población. No tuvo resultado. Lo mismo hice con Gabriel Boric en Chile, sugiriendo, ¿verdad?, una comunicación más frecuente y más profunda, ¿verdad?, para con su propio pueblo, pero no hay vocación para eso. Pero lo cierto es que estos gobiernos, siendo tan dependientes, uno puede entender que no tengan capacidad para enfrentarse a una presión de Estados Unidos. El caso de México que les contaba, el otro día López Obrador anunció que dijo, agradezco a los paisanos, a nuestros paisanos que están radicados en los Estados Unidos, porque en el año 2022 sus remesas enviadas desde Estados Unidos a sus familiares en México llegaron a la suma de 58.000 millones de dólares. 58.000 millones de dólares es una suma superior al Producto Bruto de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Pero muy superior, ¿verdad? Entonces, López Obrador tampoco puede exponerse a, de repente, tener un gesto que haga que en Estados Unidos empiecen a establecer normas al estilo de las que les aplican acá a ustedes en Cuba, ¿verdad?, recortando el tipo de las remesas, haciéndolas más difíciles, aplicándoles un impuesto y exigiendo este papel y este otro, y México se quedaría con la mitad de ese insumo que es fundamental. Porque eso saben, los economistas mexicanos saben muy bien que las remesas son el elemento que evita que haya una estampida masiva hacia el norte desde el campo mexicano, producto del desastre que hizo el Tratado de Libre Comercio, que dejó a los campesinos a la vera del camino. Bueno, qué sé yo. Este es un caso, el caso de Xiomara Castro. Ella, digamos, Xiomara Castro está haciendo un esfuerzo enorme, creo que lo va a lograr, una mujer muy valiente, con muchas agallas, de acabar las relaciones diplomáticas con Taiwán, ¿no es cierto?, y establecer por primera vez en la historia relaciones diplomáticas con la República Popular China, pese a las presiones del gobierno de Estados Unidos, que no quiere. Hay 14 países en el mundo que no reconocen a Beijing como representante legítimo del gobierno de China. De esos 14, 8 están en América Latina y el Caribe. ¿Qué les parece? Paraguay, por ejemplo, no reconoce a la República Popular China, reconoce a Taiwán. Honduras reconoce a Taiwán, ahora está creo que ya
avanzó bastante la negociación a un gran costo para ella, ¿verdad? Guatemala reconoce a Taiwán, varios países de Centroamérica y el Caribe reconocen a Taiwán, y la presión de Estados Unidos es no reconocer a China. En el caso de Xiomara Castro, y ya termino con esto, para que vean ustedes el impacto, las remesas de los hondureños en el exterior que llegan a Honduras equivale al 22% del Producto Bruto. Imagínense el costo que tiene que afrontar esta mujer en caso de que los gringos se pongan bravos y de repente le peguen un manotazo a eso. Bueno, es todo un problema. Pero ese no es el caso de los gobiernos de Alemania, o del gobierno de Francia, o del gobierno de España, o del Reino Unido. Por eso les decía yo, el protectorado europeo, protectorado formado por países que fueron metrópolis coloniales, y sin embargo se han comportado con una indignidad, como diría Fidel, con una indignidad increíble. Alemania permitió que se interrumpiera el acceso del gas ruso, que es el gas que le permite a la economía alemana ser competitiva en el terreno industrial. Esto no lo hubiera permitido Angela Merkel, que pensábamos todos que era una señora muy derechosa, pero resulta que el Olaf Scholz, disque socialdemócrata, ha resultado estar de lejos mucho más a la derecha que Angela Merkel, y aceptó que Estados Unidos le bloqueara la llegada del gasoducto Nord Stream 2, que era fundamental para la competitividad alemana. No solo eso, miraron para otro lado cuando Estados Unidos hizo estallar una parte del gasoducto, sin decir una palabra de protesta, sin decir nada. Y ahora le están dando unos tanques especiales, ¿no es cierto?, a los ucranianos, por pedido de Estados Unidos. Por eso esto es una guerra por proximidad, proxy war, como le dicen. Estados Unidos hace la guerra, se las encarga a sus vasallos europeos, a sus lamebotas, volviendo a lo que decía Fidel, se lo dijo una vez a un presidente argentino, a Fernando de la Rúa, a sus lamebotas europeos, ¿verdad? Y estos obedecen sin chistar. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, Europa está pagando un precio tremendamente caro por esta actitud de sumisión de sus gobiernos, ¿no es cierto? Está sufriendo el impacto de la guerra, por empezar el impacto migratorio, del cual se habla poco y nada. Ustedes saben que el último censo de Ucrania es del año 2000 o 2001. No han vuelto a hacer un solo censo más, mucho menos después del cambio de gobierno con el gobierno neofascista. Pero se estima que hay más de 10 millones de ucranianos dispersos por toda Europa, generando además muchos conflictos, sobre todo en países como Alemania, como Polonia, otros países de la región, de lo que sería el mundo de Europa Oriental. Y en ese contexto uno podría esperar que los países europeos hicieran una política, se pusieran de acuerdo en una política en donde le digan a Estados Unidos, mire, si usted quiere librar la guerra con Rusia, bueno, líbrenla en otra parte, pero no acá, en Europa. Y sin embargo, esta gente ha aceptado librar esa guerra acá en Ucrania, con unos costos fenomenales. La reconstrucción de Ucrania, si es que alguna vez se produce, va a ser gigantesca, equivale a varios planes Marshall. Y nadie tiene el dinero para ponerlo. Los gobiernos europeos no tienen ese dinero. Entonces están realmente en una situación, están entre la espada y la pared con Estados Unidos presionando fuertemente a los gobiernos europeos para seguir sosteniendo el esfuerzo de guerra. Y Estados Unidos está haciendo un gran negocio por todos lados, con la complicidad cobarde de los gobiernos europeos. Por empezar, ahora el gas lo tienen que pagar mucho más caro que el que tenían cuando venía de Rusia, que venía por un gasoducto, por varios gasoductos, algunos por tierra y estos que venían por mar. El costo se ha triplicado, el costo del gas, sobre todo para uso industrial, ¿verdad? En segundo lugar, Estados Unidos gana mucho dinero con esa venta de gas a un precio muy superior, con enormes problemas logísticos, porque no es lo mismo que tú abras el grifo y viene el gas ya directamente de Rusia, a que venga comprimido en un barco, haya que gasificarlo cuando llega a puerto y establecer una red de nuevas cañerías desde los puertos europeos hasta los principales centros de consumo del gas
para el sector industrial. O sea, la logística es tremendamente complicada, sin embargo la han aceptado. Y lo que han aceptado también es que las grandes empresas productoras de armas de los Estados Unidos hayan registrado ganancias récord en lo que va de esta guerra. La Lockheed, por ejemplo, que es una de las más importantes industrias militares de Estados Unidos, ha registrado una suba de sus acciones en Wall Street de más del 40% en el año 2022, cuando ellos normalmente con una suba de 5% o 6% hacían una gran fiesta en alguno de los hoteles allá en la Quinta Avenida para celebrar el éxito de los negocios, con 5%, 6%, ahora más del 40%. La Lockheed Martin lo mismo, la Boeing también por los aviones, ¿no es cierto? Entonces, hay una situación que, claro, es evidentemente muy difícil poder plantear la paz en un contexto como esto. Ahora, si la paz es difícil, muy difícil, ¿cuál es el camino entonces? ¿La guerra, una guerra mundial? Tampoco es el camino, ¿verdad? Porque en una guerra mundial, si se desata, no habría ganadores ni perdedores. Y uno puede decir se empieza con armas nucleares tácticas, pero el uso de armas nucleares tácticas es la primera parte, la primera fase de una escalada militar que termina con armas nucleares de carácter estratégico. Y ahí, digamos, Estados Unidos está teniendo que enfrentar internamente por parte del establishment militar norteamericano, que paradojalmente son sectores menos belicistas que los políticos. ¿Por qué menos belicistas? Porque saben de que hay un terreno en el cual Estados Unidos ha perdido la ventaja, que es el terreno misilístico. Es decir, los rusos han desarrollado misiles supersónicos que Estados Unidos no tiene. No solo no tiene, tampoco tiene la tecnología para neutralizar un ataque de misiles supersónicos. Y esto es lo que hace que Estados Unidos oculte su mano, apenas lo logra ocultar, ¿verdad? Diciendo a sus aliados ayuden a Ucrania, etcétera, pero no se involucra con tropas en el terreno, ni envía aviones caza de última generación, probablemente envía algunos tanques Abrams, que son tanques modernizados, pero son antiguos, pero lo que quieren es avanzar, digamos, por este terreno en donde sea la OTAN y los países europeos los que carguen con el peso de la guerra. Ahora, uno podría preguntarse, bueno, pero Estados Unidos está debilitando con esto a Europa, claramente, ¿no es cierto? ¿Le conviene debilitar a Europa? Bueno, para Estados Unidos una Europa unida también es un obstáculo. Por algo promovieron la salida del Reino Unido del famoso Brexit, ¿no es cierto? Ellos lo que quieren es una Europa dispersa en un grupo de 27, 28, van a ser 30 países, con los cuales Estados Unidos regatea prácticamente sin condicionalidad alguna de parte de los europeos, y de esa manera impone sus intereses en la región. Ahora, ¿cuáles son los intereses de la región? El primero y fundamental, como les decía al iniciar esta conferencia, es la fragmentación de Rusia. El tema es que, como les decía recién, la economía rusa está resistiendo bastante bien. A pesar de todos los problemas, el rublo se ha valorizado en un 8% en relación al dólar, el rublo se valorizó 18% en relación al euro, que ha venido cayendo, y además se ha producido eso que nadie quería, sobre todo en Estados Unidos, que es el fin de la globalización neoliberal. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora ya no hay una globalización, sino que hay dos globalizaciones. Hay una globalización que sería propia de la angloesfera, ¿verdad? O el mundo de Europa occidental, Estados Unidos, Canadá y por extensión Japón y Corea, pero hay otro proceso de globalización en marcha, que es el proceso de globalización euroasiático, que tiene como centro a China, ¿verdad? Pero que ha logrado imponer en toda esa región, que es la región más dinámica del mundo, ha logrado imponer la idea del intercambio de monedas propias para ser utilizadas en las transacciones comerciales internacionales.
Y este es un problema gravísimo para Estados Unidos, porque una parte fundamental de la dominación norteamericana, aparte de la cuestión militar y aparte de la cuestión de los medios de comunicación, etcétera, radica en la hegemonía indiscutida que el dólar supo tener desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta hace poco. Pero ahora resulta que el dólar cada vez influye menos en el comercio internacional. Países grandes, economías muy grandes como la India, como China, como Rusia, ¿verdad?, como Arabia Saudita, están intercambiando sus productos en monedas locales. Y eso se acentuó en los años, ¿verdad?, desde que estalló la guerra hace casi un año ahora. O sea que ahí esto que digo yo de las dos globalizaciones no es una idea original mía. La anunciaron con lágrimas en sus ojos los expertos de Davos que se reunieron allá en Suiza hace unas 3 semanas, donde dijeron se acabó la vieja globalización neoliberal. Ahora tenemos que vernosla con un esquema muy diferente, en donde inclusive aliados históricos de Estados Unidos, como Arabia Saudita, que fue armada hasta los dientes por Estados Unidos, compra y establece relaciones comerciales muy muy fuertes, le vende petróleo a China y los chinos le pagan en la moneda local, en renminbis o en yuanes chinos, y los sauditas la aceptan de buen grado, ¿no es cierto? Lo cual para Estados Unidos es una traición incalificable. Entonces, en ese contexto uno puede preguntarse la racionalidad del debilitamiento de Europa, ¿verdad? Y yo creo que en el fondo es irracional, profundamente irracional, pero que en el corto plazo a Estados Unidos le sirve. Le sirve en el supuesto de que pueda ganar la guerra contra Rusia. Ahora, ¿qué pasa si no gana la guerra contra Rusia? ¿Qué pasa si finalmente Ucrania es arrasada y Estados Unidos y las tropas de la OTAN tienen que salir definitivamente de ese escenario? Hay algunos autores, por ejemplo, que dicen de que para agosto-septiembre de este año se acaba el ejército ucraniano, que ya no va a tener ninguna capacidad alguna de resistencia, y que Rusia va a consolidar su dominación en todo el sudeste de Ucrania, va a haber una partición de Ucrania, etcétera. Henry Kissinger, sin ir más lejos, está planteando que lo más sensato que puede hacer Estados Unidos es promover un acuerdo entre Rusia y Ucrania, en donde Ucrania tiene que ceder viejos territorios que fueron rusos a cambio de garantizar la inmunidad de las fronteras, pero que Estados Unidos tiene que garantizar que la OTAN no se va a instalar en Ucrania. Esto lo dice Kissinger. Lo dice Kissinger, no es un izquierdista o marxista extraviado latinoamericano que plantea esta tesis. Dice, porque esta es la realidad de las cosas, ¿no es cierto? Esta situación no tiene marcha atrás. Y Estados Unidos, para ganar esa guerra, tiene que involucrarse directamente. Y no tiene condiciones. No tiene condiciones políticas internas. Un país que está atravesando una situación política de una inestabilidad fenomenal. No hay candidatos demócratas. Biden no corre más. Biden está peor que yo por lo menos puedo leer acá. Él ni siquiera puede leer el teleprompter. Pobre, la mujer le tiene que dar un codazo. Mira ya, Joe, mira, bueno. Y sigue, está filmado todo esto, no es que lo digo yo, hay videos. Kamala Harris no es aceptada por nadie en el Partido Demócrata. Está Bernie Sanders, pero ese es considerado un marxista, leninista, cubanófilo, o sea, no corre para el establishment demócrata. No tienen candidatos, un problema gravísimo. Los que hay son figuras, pero absolutamente menores. Y dentro de este escenario espantoso, lo mejor que hay, con eso imagínense, estamos hablando de Donald Trump. Ron DeSantis, pero es mucho peor que Trump. Y además, DeSantis tiene una obsesión, pero hiperenfermiza en relación a Cuba. DeSantis es simplemente un agente pagado por la mafia cubana. No se puede decir lo mismo de Trump, ojo. Trump tiene un juego propio. Sí, servirá a la mafia anticastrista, todo lo que ustedes quieran, pero no es un empleado de la mafia. DeSantis es un empleado de la mafia anticastrista. Y ese es el único que aparece ahí, no hay nadie. Y todas las encuestas hasta ahora lo están dando a Trump como el candidato, y lo más probable, un candidato ganador en las próximas elecciones.
Y habría que ver, digamos, y hay toda una serie de especulaciones sobre si no están los hackers de Putin manejando las encuestas, etcétera, pero lo cierto es que en una situación como esa, el alto mando norteamericano no sabe para qué lado agarrar, pero saben muy bien de que Rusia no puso en juego todo su arsenal, no solamente nuclear, ni siquiera el militar convencional, y que si lo hace puede avanzar. Algunos, yo he leído algunos informes, dice, ojo, que si Putin lanza todo, si se siente que es un animal herido y lanza todo, llegan de vuelta a Berlín como llegaron los soviéticos. Así he leído textualmente. Esa gente llega de vuelta a Berlín, porque Ucrania y todo esto, Polonia, aquello les pasa por arriba, pero digamos, caminando. Y ahí, digamos, ¿cómo se recompone la situación? Entonces, yo personalmente, para ir cerrando, no sé si estamos bien de tiempo, la situación, digamos, es, personalmente creo que vamos hacia una guerra larga, ¿no es cierto? Habrá que ver cómo se resuelve la política norteamericana, quién queda, cuál es el actor que dice, bueno, tampoco nos conviene esto porque, atención, una cosa que no hay que perder de vista, Rusia es la primera etapa de una guerra cuyo objetivo final es China. Si ustedes analizan el último informe del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, del informe sobre prioridades estratégicas de Estados Unidos para los próximos 2 años, el enemigo a vencer es China. Y lo dice en una frase que seguramente habrá enojado muchísimo a los chinos, diciendo, y a los rusos sobre todo, dice, los rusos quieren, pero no pueden alterar el orden mundial. Los chinos, en cambio, quieren y pueden. Y tenemos que impedir que puedan. Y Biden ha hecho gestos muy claros que hablan de que el plan de atacar a China es un plan muy serio. Es el único presidente de Estados Unidos que invitó a su inauguración como presidente a un representante de Taiwán. Nadie lo había hecho. Ni Ford, ni Carter, ni los Bush, ni Clinton, nadie. ¿Por qué? Porque Estados Unidos firmó 4 acuerdos, se llama cartas, letters of agreement, cartas de acuerdo, ¿no es cierto?, con China, reconociendo una sola China que incluye Hong Kong, Macao y Taiwán. Está firmado, es un documento, hay 4 documentos firmados. Bueno, Biden violó eso. Biden violó eso. Por eso las relaciones están muy, muy mal. Y cuando uno mira, no sé yo si alguno de ustedes tiene tiempo para perder, miren mi blog, hay mucho material interesante ahí, en serio. Ahí pongo la comparación entre el globo, que parece un chiste, que enviaron los chinos, un globo teledirigido, realmente con una capacidad fenomenal de dirección y de guía, digamos, de ese globo, y el rosario de bases militares que Estados Unidos tiene rodeando todo China. Hay por lo menos 15 bases militares norteamericanas rodeando a China, ¿no es cierto?, en el mar del sur de la China. Y los chinos responden, yo creo, con un sentido del humor muy especial con el globo. Y un globo que ellos dicen que no tenía fines militares, como tantos globos que andan circulando en la estratosfera, o por lo menos muy arriba. Este globo estaba a 18.000 metros de altura, ¿verdad? 18 kilómetros, bueno, 18.000 metros de altura, ¿verdad? Por encima de todas las rutas de navegación aérea de todo a nivel mundial, ninguna de las cuales va por encima de los 15.000, inclusive hasta los aviones militares, los cazas, no suben más allá de esto. O sea, no era que ponía en peligro los cazas norteamericanos o europeos o nada. Lo bajaron el globo. Ahora, es un globo contra 15 bases, ¿no es cierto? Y China sabe muy bien de que Estados Unidos viene por ellos. Sabe muy bien. De que y que la destrucción de Rusia es la destrucción de un aliado fundamental que China tiene para defenderse de una agresión norteamericana. Por eso hay un acuerdo entre ellos, ¿verdad? China necesita una Rusia fuerte, ¿verdad?,
con esta capacidad militar, sobre todo misilística, tan impresionante, para evitar ser atacada por Estados Unidos. Y además, hay un tema que se empata con todo esto, es el problema que Estados Unidos tiene que resolver de su atraso en el tema de la inteligencia militar. Este es un tema crucial. Inteligencia artificial, ¿verdad? Donde China le sacó una ventaja considerable a Estados Unidos, cosa impensada. Así, si ustedes leen la literatura del año 2010, 2011, 2012, ninguno decía que China iba a tomar la delantera en inteligencia artificial. Sin embargo, tomó la delantera. En el año 2018, ¿verdad? Y el 2019, antes de la pandemia, el número de patentes en inteligencia artificial que estampó China era muy superior, cuando digo muy superior, probablemente el doble a las que registró Estados Unidos. Y además hay otra cosa que se da también en Rusia, el número de graduados en ingeniería de computación en China, ¿verdad? Que en el año 2000, tanto China como Estados Unidos graduaban aproximadamente el mismo número de egresados, unos 200.000 egresados en ciencias de la computación. En el momento actual, China gradúa 1.200.000 y Estados Unidos por año, y Estados Unidos sigue graduando 200.000, 205.000, o sea, han perdido la carrera en esa rama absolutamente fundamental para la economía civil y la economía y la industria militar. Y por eso Estados Unidos se siente arrinconado, ¿verdad?, ante un rival al cual es muy difícil atacar, porque incluso los propios militares del Pentágono dicen, sí, el primer golpe contra China es muy fácil. El tema es cómo sostenemos el esfuerzo de guerra después con un país que lo tenemos a 12.000, 13.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo sostenemos? ¿Con qué logística podemos realmente abastecer a nuestro frente en China, ¿verdad? No tenemos cómo, no basta con tener los portaaviones. Además, los portaaviones no son indestructibles, ¿verdad? Entonces, la situación es esa. Y esto es lo que caracteriza, entonces, esta fase de transición del sistema internacional hacia un mundo multipolar, ¿verdad? Esas transiciones siempre son violentas. En toda la historia, en los últimos 500 años, nunca hubo transiciones que no tuvieran este signo de violencia tan marcado. Y en ese contexto, la pregunta con la cual yo quisiera cerrar es, bueno, para nosotros en América Latina, ¿cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades? Los desafíos son muy evidentes. Sabemos que Estados Unidos va a querer que nosotros tomemos parte en esta guerra, que mandemos tropas, mandemos armas, etcétera. Por suerte, hasta ahora ningún gobierno, por lo menos que yo sepa, por ahí se me escapó alguno, ha resuelto avanzar en esa dirección de enviar tropas o de enviar armamentos. No tenemos armamentos muy sofisticados tampoco, pero los ucranianos tampoco tienen gran cosa, ¿verdad? El desafío entonces es resistir esa presión. Lula va a estar sometido a una presión brutal este viernes, no quisiera estar en sus zapatos cuando se vea con Biden, porque Biden le va a pedir a Lula básicamente dos cosas. Primero, que le baje el tono al BRICS, porque en el BRICS, le va a decir Biden, están dos de nuestros mortales enemigos, que son Rusia y China. Así que usted no puede estar con Dios y con el diablo, o está con nosotros y apoya a la civilización occidental, los derechos humanos, la libertad, todo el discurso que los norteamericanos hacen tan frecuentemente, o usted pasa al bando enemigo. Esto le van a decir a Lula. Por supuesto, la foto inicial que vamos a ver en los periódicos, dame la mano así, grandes sonrisas, ¿verdad? Mirando a cámara, todos felices. Pero esto me lo contó a mí Mel Zelaya, que le sacaron una foto igual. Me dijo, no sabes lo que fue, no te imaginas lo que fue cuando se alejaron los fotógrafos y quedamos a puertas cerradas, ¿verdad? Con Bush padre, sus asesores, el insulto más bajo era hijo de tu putísima madre, así, textual, dicho a Zelaya. Detrás de las expresiones, ¿no es cierto? Y a Lula le va a pasar lo mismo. ¿Qué creen? Porque Estados Unidos sabe que si Lula
adopta una actitud prescindente, solamente con esa actitud prescindente se le acaba el apoyo que pueda tener en América Latina para el esfuerzo de la guerra. Y entonces le va a decir, usted tiene que alinearse, y fuera del BRICS, etcétera, y por supuesto, olvídese lo que dijo en la Argentina hace 10 días, de que el intercambio comercial en los países del Mercosur se tiene que hacer con una moneda nueva al sur, ¿verdad? Sacando al dólar de un mercado que mueve 50.000 millones de dólares al año, no es una cifra tremenda para Estados Unidos, pero están perdiendo gravitación monetaria en todo el comercio mundial, no van a querer perder otros 50.000 millones por el comercio intra-Mercosur. Entonces, esos son los desafíos. Ahora, las oportunidades son muchas, ¿verdad? Porque entran a jugar nuevos actores muy importantes en escena. China. China hoy tiene relaciones privilegiadas, quiere decir, es el primer socio comercial, financiero o inversionista de, escuchen bien el número, 144 países en el planeta Tierra. 144 países en el planeta Tierra, cifra jamás alcanzada en el apogeo del predominio económico, político de los Estados Unidos. Ese es un dato decisivo, ¿verdad? Y en segundo lugar está la India, que está reafirmando su gravitación internacional. La India está haciendo una serie de movimientos y son dos países con los cuales los de América Latina podemos establecer fenomenales relacionamientos de carácter económico, impresionantes. Son economías altamente complementarias. Nosotros tenemos excedentes de lo que a ellos les falta. Tenemos excedentes alimentarios, tenemos excedentes minerales, tenemos excedentes de agua, tenemos de todo, ¿verdad? Y aquellos están dispuestos a comprar todo eso. Estados Unidos no quiere nada. No quiere nada de eso, porque además compite contra su propia agricultura. Entonces, ahí se abre un mundo de oportunidades que va a depender en gran parte de lo que hagan nuestros gobiernos. Si los gobiernos adoptan un enfoque pragmático, realista, sin retóricas altisonantes, porque eso no ayuda para nada, pero sí desarrollan relaciones comerciales con estos nuevos actores, hablemos de Indonesia, ¿verdad? Hablemos de Pakistán, hablemos de Bangladesh, estos países de allá de Asia, estamos hablando de centenares de millones de personas que necesitan lo que nosotros producimos. Bueno, creo que eso le da a América Latina una posibilidad muy grande en muchos terrenos. No va a ser fácil. Por ejemplo, China le ofreció a Alberto Fernández instalar una red de telefonía celular 5G. Nosotros estamos en la 4G todavía. Con la 5G podríamos bajar, por ejemplo, descargar la película El Padrino en 4 o 5 minutos, para que se den una idea. El Padrino, 3 horas de película, ¿verdad? Con la 4G nos demoramos, 2 o 3 horas o más, ¿verdad? Y el gobierno argentino está vacilando, titubeando, viendo, a ver, bueno, por supuesto, ni bien se fueron los chinos a hacer esta oferta, vino Juan González, que a pesar de su nombre es un funcionario norteamericano, hijo de inmigrantes mexicanos, desesperado, a decirle a Fernández que no tenía que aceptar la oferta china. Y Fernández le dijo, pero ¿por qué no tengo que aceptar la oferta china? Dice, porque si usted le da a los chinos la posibilidad de instalar la tecnología 5G, entre paréntesis, los chinos ya van por la 6G, ¿no? ¿Verdad? Bueno, si usted le da la 5G, entonces usted va a dejar a toda la sociedad argentina prisionera con sus datos de el Estado chino, que es un Estado antidemocrático, despótico, un régimen, en fin, toda esa historia. Fernández le dijo, pero si esos datos ya los tienen ustedes, los tienen las empresas de los Estados Unidos que están manejando toda la cosa 4G acá. Respuesta de Juan González, no, pero esas son empresas privadas, no es el Estado norteamericano el que, digo, lo tomó por un niño de pecho a Alberto Fernández, ¿verdad? ¿Cómo? Y Fernández reaccionó y le dijo, mire, sabemos de que esas empresas le pasan todos los datos al gobierno de Estados Unidos. Y no sé si a todas, pero a algunas de las 16 agencias de inteligencia que tiene el gobierno de Estados Unidos.
y dije bien, no estoy como Biden, 16 agencias de inteligencia. Los que tengan dudas, entren a mi página web, atilioborón.com.ar, hay un buscador, pongan logos y van a ver los logos de las 16 agencias. Entonces, Fernández le dijo, miren, los datos ya lo tienen el gobierno de Estados Unidos, que lo tenga el gobierno chino, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pero es que ellos no quieren la democracia, nosotros sí. Digo, bueno, estamos en ese tira y afloja. También está en ese tiro de afloja Boric, en fin, Petro también, porque Estados Unidos, como dijo la señora Richardson, no quiere esa presencia ni de China, ni de Irán, ni de Rusia en nuestro armónico vecindario. Por eso digo, yo creo, y termino con esto, no veo yo las posibilidades de una tercera guerra mundial, sí veo, pero problemas de muy larga duración para los europeos, para Ucrania, una Europa que se desindustrializa. ¿Dónde empezó la historia de la industrialización? No empezó en Estados Unidos, empezó la revolución industrial, se hizo en Inglaterra. Europa se está desindustrializando ahora, producto de esta guerra y producto de la salida de la competitividad que pueden tener los europeos a partir de no contar con el gas barato que obtenían de los rusos y los acuerdos con los rusos. O sea, hay una Europa menos industrial ahora, por lo tanto, con menor capacidad de resistir un largo esfuerzo de guerra. Bueno, dejo acá porque creo que he hablado suficiente, así que muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta. Bueno, se impone agradecer y además decirles que estamos abiertos a si hay alguna pregunta. Yo creo que sería muy útil, además tenemos la oportunidad y Atilio está en la disposición de atenderlas. Entonces, sí, Luis Emilio. Sí. Vamos, si hay alguna otra pregunta, les voy a pedir que pasen al micrófono, que se identifiquen. Y bueno, si alguien va y se van animando también por él. Bueno, Luis Emilio, director del Juan Marinelo. Bueno, realmente muchas gracias por todo este análisis. Muchas cosas estamos un poco familiarizadas, pero hay un aporte en lo que es la sistematización más completa, más integral, y hay una serie de informaciones también que se ponen al ruedo que son importantes tenerlas. Bueno, yo tengo dos comentarios sobre los que quisiera conocer su visión y del resto de los compañeros presentes. Yo pienso que hay una cierta tendencia, un poco a veces no tan explícita, pero presente, a como enfocar las cosas como si todas estas convulsiones, todas estas guerras, todo este avance de Rusia, de China, pudiera significar un debilitamiento del capitalismo. A mi juicio, yo no soy partidario de esa tesis, porque también depende de qué entendemos por el capitalismo, ¿no? Si yo pienso que detrás de esa tesis hay un análisis flaco sobre qué es el capitalismo. Yo pienso que el capitalismo puede estar en este momento más fuerte que nunca y pueden estar pasando todas esas cosas perfectamente, ¿no? Si entendemos que el capitalismo es un sistema donde su principal mecanismo de hegemonía es la integración de las personas a determinado patrón de producción y consumo, que tiene dentro también un determinado patrón cultural, ¿no? O sea, incluso podemos entender, eso sí lo podemos afirmar tajantemente en este momento desde el punto de vista cultural y del impacto cultural de la hegemonía norteamericana en las personas, en su manera, en sus prácticas, en sus comprensiones de la vida, a partir incluso del auge de todas estas industrias culturales, de estas cosas. El capitalismo está en un momento extraordinario, pudiéramos decir. O sea, eso por un lado, ese debate que me parece que es importante, porque a veces existe ese tipo de enfoque y considero que puede hacernos daño, ¿no? Puede darnos un falso optimismo. Por otro lado, yo pienso que hay que también analizar estos elementos desde Cuba, ¿no? Usted un poco colocaba algunas ideas al respecto, y yo pienso que la principal conclusión es que en nosotros, que quizás es una verdad de perogrullo, pero no podemos nunca olvidarla, la geopolítica pesa mucho y esto lo que nos dice es que realmente
la posibilidad de normalizar las relaciones con Estados Unidos va a estar en este escenario muy marcada por sencillamente hacer demasiadas concesiones, ¿no? Es decir, si analizamos esto, nosotros no encajamos y no le convenimos en esta geopolítica de Estados Unidos por dos factores. Uno, porque somos soberanos. Ya por ahí estamos metidos en problemas. Y segundo, peor todavía, porque nuestro sistema, el carácter, su cualidad, tiene un potencial y una naturaleza antisistémica fuerte. Entonces, de hecho, entonces por tanto, el hecho de que normalizar las relaciones y depositar demasiadas esperanzas en eso nos pone en riesgo, porque vendría por esa vía. Es decir, Estados Unidos va a mantener una política fuerte hacia Cuba, porque precisamente Cuba, por esos dos elementos, es una puerta de entrada, y tiene un prestigio y un liderazgo en la región que permite entonces la entrada de estas otras potencias con las que tiene una guerra geopolítica fuerte, ¿no? Entonces es preocupante a veces depositar nuestro futuro en eso. Yo pienso que hay que jugar, si se puede, y si se logra, como en algún momento se logró, flexibilización, etcétera, pero hay que entender que todo esto está en ese escenario y que nosotros no vamos a traicionar lo que somos, ¿no? Es decir, no vamos a traicionar lo que somos, tenemos que estar preparados para que ese escenario de recrudecimiento va a estar siempre sobre la mesa, lamentablemente, y no en un corto plazo, un mediano, en un largo plazo, ¿no? Y entonces, dentro de eso hay que jugar, pero me parece que esa claridad política es clave tenerla. Bien, gracias. Gracias, ¿Sabes Luis. qué? Yo prefiero contestar de a uno, porque si no tengo el síndrome de Biden y ya no sé ni... Mira, a ver, dos cosas en relación a lo que planteaba Luis Emilio. En primer lugar, evidentemente que el capitalismo es un sistema mundial y está en todo el mundo. Está en todo el mundo. Inclusive está en Cuba, digo, de una forma muy peculiar, ¿verdad? Porque acá ha habido una revolución, pero tampoco Cuba está en el espacio exterior, no está en Júpiter, está en el planeta Tierra. Tiene que comprar y vender y tiene que, desgraciadamente, someterse a reglas del juego que tienen que ver con la estructura capitalista mundial. Y por lo tanto, pensar de que uno puede sustraerse por completo de eso, es decir, podemos llegar a un acuerdo con Elon Musk, ¿no es cierto?, irnos en alguno de los cohetes que él ha fabricado e instalarnos en otra parte. Los países que estamos acá, y desgraciadamente el sistema es ese. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, evidentemente hay que cambiarlo, hay que luchar. Cuba ha luchado desde el principio de la revolución en contra de ese sistema, pero digamos, esa lucha ha tenido un costo fenomenal, sobre todo porque el proceso de transición hacia un postcapitalismo es un proceso necesariamente que tiene que ser global. Que no lo puede hacer un solo país, ¿no es cierto? Y con esto quiero ir a la primera parte, después vuelvo, porque son comentarios muy interesantes los que hiciste. A ver, uno dice, mucha gente me dijo, en China es capitalista. Y con eso le aplican la etiqueta y ya. Entonces, la pregunta siguiente es, bueno, a ver, el capitalismo sí es un sistema de explotación, eso está archisabido, Marx y todos los teóricos lo han explicado muy bien. Pero también ellos dijeron, y sobre todo Engels, que hay diferentes formas de transición. Diferentes formas de transición. Capitalismo en China tiene una peculiaridad que lo distingue del capitalismo europeo o norteamericano, en lo que hace a un tema crucial que es la relación Estado-burguesía, ¿verdad? En el capitalismo norteamericano o el capitalismo europeo es la burguesía la que establece la dirección, las políticas y la orientación del Estado. En China, como en Vietnam, es el Estado el que hace esa misión, lo cual es algo completamente diferente, no es un dato menor. Que sea el Estado el que dice cómo va a funcionar el proceso de acumulación, a que esto te lo diga la burguesía. Y la prueba es evidente, Estados Unidos no puede reducir desde hace más de 50 años ese número de 15, 16, 18% de pobres, de gente que está mal bajo la línea de la pobreza, que carece de los derechos más elementales, gente que... Hay un libro hermoso que les recomiendo, el de Elena Villar,
que es esta periodista española, corresponsal de RT en Estados Unidos, se llama Esclavos Unidos, el libro, Esclavos Unidos. Habría que publicarlo acá, si fuera posible, en Cuba, porque es un libro lleno de antecedentes y datos concretos muy puntuales, en donde, entre otras cosas que ella comprueba, es que, por ejemplo, un sector mayoritario de la población adulta de los Estados Unidos, de la tercera edad, no puede comprar los antibióticos recomendados para uso de los humanos y tiene que ir a las veterinarias a comprar, ¿verdad?, el antibiótico que se le administra a las mascotas, porque estos antibióticos son mucho más baratos que los que fueron preparados para ser usados en seres humanos. Digamos, ese capitalismo es el mismo que el de China, que sacó 800 millones de gente de la pobreza y de la pobreza extrema, ¿verdad?, que tiene una capacidad de invertir en educación y en salud y en desarrollos tecnológicos como no tiene prácticamente ningún otro país del mundo capitalista, precisamente a partir de la relación tan peculiar que se da entre Estado y burguesía. Es cierto, en el fondo, cuando uno llega a los fundamentos últimos, podemos pensar de que hay un sistema capitalista también en China, pero no es un sistema capitalista igual que el otro. Y de repente tenemos que empezar a pensar de que más allá de las determinaciones fundamentales del modo de producción, hay concreciones históricas que hacen que los procesos sean diferentes y que para nosotros no es igual. Para Cuba no es igual, para Argentina no es igual negociar con el Estado norteamericano que negociar con el Estado chino. Hay una diferencia abismal. El Estado norteamericano, cuando querés negociar con ellos, te manda a la General Motors, a Apple, a Amazon, te manda eso. Los chinos van ellos, es el gobierno chino. Entonces, tenés un capitalismo centrado en la rectoría del Estado y que por lo tanto produce un efecto, ¿no es cierto?, a nivel de la sociedad, de carácter distributivo que está en las antípodas del que se verifica en los países del capitalismo clásico. Y este es un dato indiscutible. Es decir, China eliminó de la pobreza a tantos millones de personas, Estados Unidos no puede eliminar un grupo muchísimo más pequeño. Esto no es un dato menor. Y la orientación del proceso es una orientación que lleva a China, ¿verdad?, a actuar de una cierta manera diferente a la que tienen los demás países capitalistas. Por supuesto, esto no quiere decir que China sea un modelo, entre otras cosas porque no hay modelos. La idea de pensar en que hay un modelo, ¿verdad?, que uno puede imitar o emular es una idea absurda, lo más antimarxista que uno puede imaginarse. Son procesos históricos, signados por datos y antecedentes absolutamente idiosincráticos. No hay un solo camino. La pregunta que yo me hago es el siguiente. Nosotros en la tradición occidental estamos acostumbrados a pensar en términos lineales. Feudalismo, capitalismo, transición socialista, comunista. En Oriente, y no solamente en China, esta reflexión es considerada un acto de barbarie intelectual. Así me lo dijeron a mí con mucha diplomacia cuando yo estuve en China. Y si ustedes piensan linealmente, pero la historia nunca ha sido lineal, en nuestros países por lo menos. Avances, retrocesos, concesiones, marcha para atrás. ¿Esto es una guerra o no es una guerra? ¿A dónde está el ejército que ha triunfado en una guerra avanzando siempre? No hay un solo ejemplo de eso, ni uno. Avances, retrocesos, avances superadores, de repente una derrota. Digo, ¿por qué pensar que China tendría que avanzar por esto que nosotros, los académicos europeos o latinoamericanos, hemos definido como una línea, una flecha que va hacia el cielo de la sociedad comunista, imperturbable, al margen de cualquier otro condicionamiento? Yo me preguntaría, ¿verdad? Y yo creo que, a ver, ¿perdieron de vista los chinos la necesidad de construir una sociedad comunista? No. ¿Es un comunismo como el que se puede construir en Cuba? Es completamente diferente. ¿Por qué? Porque Cuba es parte de Occidente.
Nos guste o no nos guste, nosotros somos, lo que decía Alain Rouquier, un gran intelectual francés, somos el extremo de Occidente. Tenemos que construir una sociabilidad comunista en nuestros países. Los chinos no hace falta de esto. Mira, yo estuve hablando largamente con un par de, no de académicos, sino de chinos de China de verdad, que pasaron por allá, por Buenos Aires, ¿no es cierto? Y yo les decía, bueno, contame cómo es la historia de ustedes y toda la historia de las aldeas y las comunas, etcétera. ¿Cómo lograron dar tanta legitimidad a un gobierno comunista ustedes en China? Para hacerles breve, sería un relato interminable. Me dijeron, nosotros siempre fuimos comunistas. China hace 5.000 años, que es, a ver, llamarle comunidad aldeana, comunidad campesina, aldea propiedad colectiva de la tierra. En cambio nosotros, es la propiedad privada. El egoísmo, el individualismo. El Occidente tiene una marca que es el individualismo político, el individualismo epistemológico, el conocimiento, cómo se conoce, ¿verdad? El estudiante y el investigador en su laboratorio. Los chinos tienen otra tradición de conocimiento y otra forma de relacionamiento entre ellos. Entonces, para ellos, el tránsito hacia lo que es hoy China no fue un tránsito traumático. Acostumbrados toda la vida, desde hace 5.000 años, a que las decisiones fundamentales en una sociedad que era hasta hace pocos años agraria, se tomaban colectivamente, no las tomaba el campesino solo aislado. Entonces digo, esto les da a ellos, les dio a ellos una posibilidad de tener una legitimidad absolutamente extraordinaria. Y la imposibilidad de Estados Unidos o de Occidente de penetrar ahí y romper esa tradición, ¿verdad?, que es anterior al socialismo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No hay absolutamente la menor posibilidad de decir vamos a aplicar un modelo chino aquí o en Argentina, para nada. Lo que sí creo que uno tiene que hacer un esfuerzo fino de decir, una cosa es aplicar un modelo, otra cosa es leer, estudiar y ver fuentes posibles de inspiración para resolver algunos problemas. Y yo creo que ahí sí, sin que uno diga tengo que copiar lo que hicieron los chinos, porque para eso tenés que copiar la cultura de 5.000 años y todo lo demás, pero sí de repente ver, bueno, de qué manera práctica ellos resolvieron algunos temas. ¿Los aleja esto del socialismo? Cuando uno ve a Xi Jinping, que recomienda, ¿verdad?, a la gente volver a leer el manifiesto comunista, no lo dice así por bromear, lo dice porque realmente está convencido de eso. Ahora, yo recuerdo, yo hace muchos años iba a ir justo en el 2020 con la pandemia, porque publicaron un par de libros míos allá, no he podido ir, después en el 22 me enfermé, en fin, tuve problemas, probablemente vaya el año que viene, pero para ellos, digamos, el ideal comunista sigue estando ahí. Y ellos creen que desarrollando las fuerzas productivas, fortaleciéndose, repeliendo el ataque norteamericano que ellos ven como inminente y para el cual se están preparando, educando a la población, diciéndole lean el manifiesto, ¿no es cierto?, y estudien el manifiesto comunista, me parece que están eligiendo una manera de llegar que es diferente a la que nosotros tenemos pensada en América Latina. Yo viví, por ejemplo, muy de cerca, viví en ese país, en el Chile de Allende. Y en el Chile de Allende, digamos, se había instalado de alguna manera la idea de que esta transición que se estaba produciendo en Chile hacia un postcapitalismo ineluctablemente tendría garantizado el triunfo final, salvo que hubiera un golpe de Estado, que efectivamente ocurrió. Y entonces vino el retroceso y la redefinición. Me parece entonces que es importante tener en cuenta que cuando uno dice, bueno, Chile es un país capitalista, hay que decir sí, como lo es Vietnam, ¿no es cierto?, como hay semillas de capitalismo en Cuba, ¿verdad?, como hay semillas de capitalismo en todo el mundo, pero esto no significa, ¿verdad?, que el sistema funcione necesariamente con esa lógica profunda, sino que puede haber variaciones. Y yo creo que hay que ver
esas variaciones, esas cuestiones. Por otra parte, un dato muy importante, es cierto lo de la cultura global, universal que ha desarrollado el imperialismo, pero ojo con este dato, están saliendo encuestas en donde se demuestra que la población menor de 30 años en países como Estados Unidos y países como Inglaterra prefieren una economía centralmente planificada a una economía de libre mercado. Este es un dato absolutamente inédito, insólito, que viene básicamente después de la crisis de las hipotecas y sobre todo a partir de la pandemia. La pandemia produjo un efecto devastador en la creencia en el capitalismo en la sociedad norteamericana. Y te digo, el grupo de 30 para abajo, la gente prefiere una economía planificada, una economía socialista, una economía con un Estado rector a la economía de mercado. Y esto es lo que preocupa a la gente de Davos y a los grandes intelectuales del imperio, ver cómo hacer para evitar que esa peste ideológica cunda y se difunda por toda la sociedad norteamericana. O sea, creo que también en ese sentido nosotros tenemos que tener en cuenta los cambios que se están produciendo en la sociedad norteamericana, una sociedad que ya no es lo que era antes, una sociedad que en 30 años más va a tener una mayoría latina en su población, lo cual no es un dato menor, es un dato traumático, bestial para Estados Unidos, que se sienten ellos invadidos absolutamente por nosotros, por los latinoamericanos. Entonces, sí, obviamente esto no afecta a las bases del sistema capitalista, pero me parece a mí que no es un sistema inexpugnable. Y creo que lo peor que podemos hacer es reaccionar con temor ante la necesidad de tener audacia para hacer algunos cambios. Es muy importante tener la audacia para hacer algunos cambios, pensando que de repente para ganar una guerra tenés que resignar una ciudadela, volvés para atrás, pero recuperás fuerza y después ganás todo lo que perdiste y mucho más. Digo, esto es lo que enseña la historia militar. Me parece que es importante tener pensado eso, sobre todo en un momento como el actual. Vuelvo a repetir, sin pensar que China es un modelo o que Vietnam es un modelo. Pero pongo un ejemplo, Vietnam, pues decir, Vietnam aprendió a cultivar café gracias a Cuba. Gracias a Cuba. Hoy es primer exportador mundial de café. ¿Qué podemos aprender de los compañeros vietnamitas? Yo creo que yo, si fuera gobierno de Cuba, mandaría ya a una misión especial de agrónomos, de campesinos, de a ver qué demonios han hecho, cómo hicieron, ¿verdad? Nosotros les enseñamos, nosotros los cubanos le han enseñado a aquella gente que no sabía cómo se plantaba una matita de café y ahora resulta que le ganan a Brasil, le ganan a Colombia, le ganan a todo el mundo. ¿Qué son, superhombres que vienen de otro planeta? No. Tal vez tienen algunas técnicas de organización del proceso de trabajo, del proceso productivo, de la comercialización o de los incentivos. Ojo, el mismo Che hablaba de que los incentivos no son solamente morales o políticos, los incentivos tienen que tener un componente también material, eso lo decía el Che, lo escribió, lo habló, lo dijo, ¿verdad? Y creo que los vietnamitas por ahí encontraron esa fórmula. ¿Te das cuenta? Yo no digo que sea sencillo, pero digo, a mí me sorprende. Yo cuando vi esos datos, yo no lo podía creer, y menos cuando me dijeron de que fue Cuba la que les enseñó a cultivar el café. Entonces digo, ¿podemos aprender algo? Sí, claro, por supuesto, nadie va a sugerir, vamos a imitar el modelo. Por eso, militante no hay modelo, se hace el modelo al andar. Esto sí, claro, esto si yo fuera Chávez lo diría cantando, porque Chávez lo hubiera cantando con la música aquella, ¿no es cierto? Se hace el modelo andar, pero bueno, pero uno puede aprender de otras experiencias. Yo creo que eso es muy importante para nosotros en América Latina, ¿verdad? Olvidarnos, padecimos mucho. Yo me acuerdo del modelo chileno. Proponía. El modelo chileno era absolutamente inimitable, tenía que ver con la historia de alguien que se llamaba como vos, Luis Emilio Recabarren, ¿no es cierto? El papel de Recabarren en la conformación del Partido Comunista con esta característica, etcétera, eso no lo teníamos en la Argentina, no está en el Perú, entonces no hay posibilidad de decir vamos a copiar modelos. ¿A quién va a copiar el pobre Petro? ¿A quién va a copiar?
con 11 bases militares en Colombia. ¿Qué modelo va a imitar? ¿El modelo de Cuba? ¿El modelo de quién? Nada, tiene que inventar. Vuelvo a lo del gran maestro Simón Rodríguez. O inventamos o erramos. Mariátegui, la revolución no puede ser calco ni copia, sino creación heroica de los pueblos. Bueno, de eso se trata. Creaciones heroicas, audaces, pero para el heroísmo se requiere audacia. Audacia. Audacia es muy importante, y máximo en los tiempos que corren. Bueno, eso. Perdón, por ahí abriré más. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que hemos tenido una conferencia audaz. Y además un intercambio. Yo creo que las preguntas de Luis fueron bastante abarcadoras. Nos quedamos también con la señal de lo de la doctrina Monroe, sobre todo porque también está muy articulado con esta idea de los protectorados, es decir, como uno de esos protectorados actuales, en teoría, era el que se trataba de que entrara acá, ¿no? en nuestro espacio geográfico, ¿no? Y hacer esa lectura 200 años después, yo creo que puede ser muy interesante. Y sobre todo porque este tipo de conferencias, como siempre pasa, y como pasa cuando uno se relaciona con los trabajos de Atilio, nos plantean nuevas preguntas. Con la imagen del portaaviones, por ejemplo, de Ucrania como un portaaviones en ese conflicto con Rusia, y la definición que situaba él de China como el enemigo central, uno no deja de preguntarse, quizás para otra conversación, bueno, hay un portaaviones o hay una punta de lanza que se pudiera utilizar contra China. ¿En qué medida todo esto que mencionaba en relación con la política y la presencia, la política de Biden, la presencia de Pelosi, por ejemplo, en Taiwán, tributan en alguna medida a cuestiones como esa? Entonces, esto es una conferencia audaz y abierta que ha dado un amigo de la Casa de las Américas y un amigo de Cuba, a quien agradecemos que esté acá, y agradecemos a ustedes también la presencia. Los invitamos a acompañarnos en los próximos días, que se inicia ya el día 9, y específicamente nosotros el día 10, el programa de la Casa de las Américas en la Feria del Libro. Y le pedimos a Claudia que también nos permita disfrutar de la presencia de Atilio nuevamente acá durante los días de la feria. Muchas gracias a todos, y bueno, yo creo que otro aplauso también, ¿no?